Unidad 5. Ácidos y bases. En esta ocasión vamos a presentar el subtema 5.3 de la unidad 5 que corresponde al pH. En esta presentación vamos a definir lo que es el pH, cómo se expresa, su ecuación matemática y cómo se determina, así como las relaciones que existen entre el pH, el pOH y el potencial de equilibrio químico. Vamos a presentar también la manera como podemos determinar este valor de pH a través de instrumentos empleados en el laboratorio. La escala de pH mide el grado de acidez de una sustancia. Generalmente consideramos que la escala va de un valor de 0 hasta 14, considerando aquellos valores menores a 7 como ácidos y mayores a 7 como las bases, siempre y cuando esto corresponda a una disolución neutra 25 grados centígrados. Pero vamos a ver de dónde vienen los valores de 7 y de 14. La escala P, que corresponde al coeficiente que le sigue al hidrógeno, es una escala logarítmica. Esto nos representa un valor un poco mayores cuando la concentración, en este caso de hidrógeno o del hidróxido, son menores. Entonces, dado que estas cantidades son muy pequeñas, utilizamos una escala logarítmica para poder expresarlo. En una disolución en condición neutra, vamos a tener que la concentración de iones de hidrógeno y de iones hidroxilo va a ser iguales a 1 por 10 a la menos 7. Aplicando la escala logarítmica de estas concentraciones, vamos a obtener que el pH correspondería a un valor igual a 7 en el caso de concentraciones neutras, o sea, aquellas concentraciones que van a tener igual número entre el hidrógeno y el hidróxido. Ambas cantidades, tanto el pH como el pOH, se utilizan como una forma complementaria en una disolución. Recordando la definición de autodisociación del agua, en donde una molécula de agua puede donar un protón a otra molécula de agua, a este proceso se le va a conocer como disociación. En este caso ya obtuvimos en el subtema 5.2 obtuvimos el producto de disociación del agua, que era Kw igual a la concentración de hidrógeno por la concentración de hidróxido, que tenía un valor constante específico para el agua de 1 por 10 a la menos 14. Para obtener la correlación que habíamos mencionado entre el pH y el pOH, vamos a obtener a través de la ecuación de producto de disociación, aplicando ahora las escalas logarítmicas que corresponden a valores muy pequeños. Por lo tanto, hemos aplicado el logaritmo, en este caso para la constante de equilibrio del agua, igual a menos el logaritmo del producto de las concentraciones de la disociación del agua, igual a menos el logaritmo, estamos aplicando el logaritmo a toda esta ecuación, que sería el valor de la constante. De nueva cuenta, en el producto de las concentraciones tenemos un logaritmo que podemos aplicar de nueva cuenta la propiedad logarítmica. Entonces esto se va a expander como menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno menos el logaritmo de la concentración de
hidróxido, que va a ser igual a menos el logaritmo de la constante de disociación del agua, que esto sería, en otros términos, el valor igual a 14, y esto por definición serían las escalas de pH y pOH. Ahora bien, de acuerdo a las relaciones del potencial de hidrógeno y el potencial de oxidrilo, podemos determinar de acuerdo al pH como una disolución que va a ser ácida aquellos que tengan un pH menores a 7. En una disolución neutra el pH va a ser igual a 7 porque corresponde a las concentraciones que van a estar en equilibrio, o va a ser igual las concentraciones de hidrógeno y de hidróxido. Y en una disolución básica el pH va a ser mayor a 7. Para medir el pH, esto sería en una actividad de laboratorio, podemos emplear unas tiras que serían las tiras reactivas, en donde estas tiritas se sumergen en la disolución y van a generar un cambio de coloración en estos rectángulos, que posteriormente vamos a comparar visualmente la coloración de esos cuadros con la escala que se tiene en las tiras, donde viene el indicador. De acuerdo al viraje de color o los colores que sean semejantes a los de la escala, vamos a determinar cuál es el valor, que puede ir de 0 hasta 14. Este tipo de etiquetas para medir el pH es algo aproximado y es fácil de medir en laboratorio. Sin embargo, si queremos una medición más exacta del pH, vamos a utilizar un instrumento que se refiere a un potencial o mide un potencial en milivolts. Para ello se requieren de dos electrodos, un electrodo que sería considerado el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia. Estos van a medir una cantidad de potencial en el orden de milivolts. Estas son las formas de medir. Si queremos algo aproximado, que se realiza de una forma sencilla, o bien en una forma un poco más exacta. Los electrodos que se utilizan en los medidores de pH son de muchas formas y de diferentes tamaños. También corresponde de los tipos de material o del electrodo con el que esté fabricado. Los indicadores ácido-base para medir el pH son menos precisos, pero se pueden obtener resultados aproximados relativamente rápidos. Dentro de estos indicadores están las tiras, o pueden ser algún tipo de solución que puede ser aplicado ya sea sobre una superficie o bien sobre o en una disolución. Estos van a generar un cambio de coloración de la sustancia y posteriormente hay que compararlo de manera visual con unos indicadores para tener un valor cuantitativo. Sin embargo, otros únicamente se referían a si es una sustancia ácida, únicamente por el cambio de color de donde se aplique el indicador. Bien, un indicador ácido-base es una sustancia colorida capaz de existir en forma ácida o en forma básica. Y un indicador funciona cuando adquiere cierto color en un medio ácido o cambia a otro medio básico. Un indicador muy importante que se emplea para evaluación de estructuras de concreto reforzado es la fenolftaleína o la dimorftaleína.
Esto es una sustancia líquida, transparente, pero cuando es aplicado sobre una superficie, en este caso es aplicado sobre una superficie de concreto, y si el concreto está carbonatado, por lo tanto va a generar un cambio de coloración, va a cambiar a un color púrpura, que eso va a indicar que el concreto todavía tiene un pH aproximadamente entre 11 y 12. Cuando el concreto ha sido carbonatado o ha reaccionado aquellos compuestos del concreto, como es el silicato de calcio, el hidróxido de calcio, que ha reaccionado con el dióxido de carbono del ambiente, se genera un efecto de carbonatación, que es un producto que se genera por la reacción entre el dióxido de carbono y el hidróxido de calcio para producir carbonato de calcio. Esto genera una disminución del pH, por lo tanto, al aplicar el indicador de acidez, va a generar una coloración. Si no genera esa coloración, esto indica que la sustancia, o en este caso el concreto, tiene un pH aproximadamente de 9, lo que significaría que el concreto estaría carbonatado. Por lo tanto, la química de una disolución acuosa suele depender en grado crítico de su pH. Así podemos tener un ejemplo muy claro, es el acero cuando está inmerso en una masa de concreto. Esta se va a mantener, el acero se va a mantener eh, limpio, sin corrosión, dado que el pH del ambiente en el que está inmerso le va a generar esa condición de estabilidad sin que se corroa. Esa condición de estabilidad es de que el concreto tenga un pH aproximadamente de 12. En ese ambiente, con ese pH, el acero, digamos, se va a mantener sin corrosión, o su velocidad de corrosión va a ser muy mínima. Cuando ocurre un cambio de pH, por lo tanto, va a ocurrir o se va a activar, se va a decir que se va a activar el proceso de corrosión en el acero de refuerzo. Por eso es muy importante examinar la relación entre el pH de las disoluciones y las concentraciones de ácidos y bases. En este caso, las concentraciones a las cuales va a depender el pH en el concreto corresponden a los compuestos alcalinos del cemento, lo cual le va a dar esa alcalinidad con un pH aproximadamente de 12. Cuando el pH del concreto desciende hasta 11 o 10, es un indicador de que el concreto está carbonatado y por lo tanto va a empezar a generarse el fenómeno de corrosión en el acero de refuerzo. La constante de disociación ácida hemos visto que en el agua, cómo se determina de una manera similar, o podemos obtener la constante de disociación ácida de las sustancias. Sin embargo, aquí en vez de colocar la cantidad de agua o la concentración de agua, vamos a colocar la concentración del ácido con sus respectivos productos de disociación de ese ácido. En la constante de disociación para el agua lo indicábamos como una Kw. Ahora vamos a cambiarlo, esa constante de equilibrio, como una Ka, que que va a indicar la disociación ácida o la constante de disociación ácida. Esto se expresa de una manera similar también para las constantes de disociación básica. El valor de la magnitud
de la constante de disociación ácida va a indicar la tendencia del ácido a ionizarse, o sea, la tendencia de que tenga esto, de que pueda generarse o pueda liberar los protones. Van a haber algunas sustancias que van a liberar totalmente o fácilmente, por decirlo así, el protón, y va a haber sustancias ácidas que no van a liberar totalmente sus protones cuando estén en una disolución. El valor de la constante de disociación ácida también indica si el ácido es fuerte o si es menos fuerte. Esto estaría relacionado con la capacidad, la tendencia que tendría de estas sustancias ácidas de liberar protones. Podemos establecer una relación entre las constantes de ionización, tanto de los ácidos y de las bases. Para ello vamos a determinarlo esta relación a través de un ejemplo. Para una relación cuantitativa correspondiente se considera un par conjugado de ácido-base. En este caso vamos a considerar el ion amonio y el amoníaco. Al mezclarlo con el agua, pues va a generar una reacción. Aquí vamos a poder cancelar las sustancias de amonio y las del amoníaco. Por lo tanto, nos va a quedar la disociación del agua. Nos quedaría las moléculas del agua por este lado, en el lado de los productos, para producir hidróxido e hidrógeno. Esta es una reacción que se puede llevar a cabo hacia la derecha o de manera reversible. Las expresiones de las constantes de disociación características de cada una de las reacciones, pues lo presentamos de esta manera. Como habíamos mencionado anteriormente, la constante de disociación ácida va a ser muy similar con la constante de disociación básica. Lo único que vamos aquí a cambiar va a ser las concentraciones. Una sería para el ácido y el otro para la base. Bien, al sumar las dos ecuaciones nos va a quedar la autodisociación del agua. Por lo tanto, esto nos generaría el producto de disociación del agua, que tendría un valor. Al aplicar las escalas logarítmicas, esto nos generaría la siguiente ecuación, en donde el potencial de la constante de disociación ácida más el potencial de la constante de disociación básica va a ser igual a 14. Esta ecuación nos va a relacionar los potenciales. En unos determinados casos, el potencial de disociación o la capacidad de que tenga el ácido o la base de disociarse estaría representada por esta ecuación. En algunos casos podemos conocer la constante de disociación ácida de alguna sustancia, pero no conocemos la constante de disociación básica para esa sustancia. Esta ecuación nos va a permitir obtener los valores de esas constantes de disociación. En la siguiente literatura se presenta una mayor información con respecto a este subtema.